así sea un inocente que está en esa cárcel del SECOT, hay que librar la batalla por ese inocente que está en el SECOT. Que repito, una persona que haya violado la ley de inmigración, eso no es un delito que merezca una cárcel como la de El Salvador. Hoy voy a insistir en un tema. El presidente Donald Trump, con su conducta, está demostrando que no todos los venezolanos que fueron enviados a El Salvador son miembros del Tren de Aragua o delincuentes. Vamos a hablar de eso el día de hoy. Antes de comenzar con la agenda del día de hoy, quiero recordarte que aquí en Miami tenemos un gran aliado. Tenemos un miembro de nuestra comunidad que nos apoya y que de verdad nos hace sentir como familia. Se trata de la farmacia Gardens. Es una farmacia latina. Es muy diferente ir a una farmacia como esta, pequeña, nuestra, que a una farmacia de esas grandes cadenas. En Farmacia Gardens te van a vender las medicinas con la prescripción del médico de tu país de origen y también hacen delivery a países como Venezuela, Colombia, etc. Ve, habla con ellos, te vas a sentir en familia, vas a sentir una comunidad y además hacen delivery también a todo Estados Unidos y especialmente aquí en la Florida. Bueno, voy a comenzar con la agenda del día de hoy. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acudido a un privilegio, el privilegio del secreto de Estado. ¿Para qué acude a este privilegio? Para evitar responderle al juez que tiene el caso del vuelo que fue a El Salvador, transportando venezolanos, en su mayoría, que están señalados por el gobierno de Donald Trump de ser miembros todos del Tren de Aragua. No fueron enjuiciados, no pasaron por un proceso legal, no hay pruebas públicas, etc. ¿Cuál es el privilegio al que ha acudido Donald Trump? Al privilegio del secreto de Estado. Vamos a poner la información de las redes. Estados Unidos, en la administración de Donald Trump, recurrió al privilegio de secreto de Estado para evitar proporcionar información sobre los vuelos de deportación realizados a mediados de marzo, los cuales están en el centro de una disputa judicial. La maniobra busca impedir que el juez de distrito, James Bosberg, acceda a detalles sobre si el gobierno violó órdenes que bloqueaban temporalmente la expulsión de supuestos miembros de la banda venezolana Tren de Aragua. En un documento oficial, la secretaria de Justicia, Pam Bondi, y otros altos funcionarios del Departamento de Justicia argumentaron que más intrusiones en el Poder Ejecutivo presentarían daños peligrosos e injustificados a la separación de poderes, subrayando que divulgar la información representaría un riesgo para la seguridad nacional y las relaciones diplomáticas de Estados Unidos. El juez Bosberg investiga si el gobierno ignoró las órdenes emitidas el 15 de marzo que prohibían las deportaciones bajo la ley de enemigos extranjeros. Pese a la restricción, 2 vuelos con deportados despegaron esa misma noche, lo que desató sospechas sobre un posible desacato. El magistrado solicitó datos precisos sobre los horarios de despegue y el momento en que los deportados dejaron la custodia estadounidense. En respuesta, el secretario de Estado Marco Rubio y la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem defendieron la reserva de la información, señalando que su divulgación dañaría la cooperación con socios extranjeros en operativos contra el crimen transnacional y dice, si los socios extranjeros temen que cualquier detalle pueda ser revelado, estarán menos dispuestos a colaborar con Estados Unidos, afirmó Rubio. El Departamento de Justicia insistió en que la administración no violó ninguna orden válida y que el tribunal ya cuenta con la información necesaria para resolver el caso. Sin embargo, la controversia persiste en medio de un debate sobre los límites del poder presidencial y la transparencia en temas de seguridad y deportación. Miren, aquí en algunos comentarios, algunas personas aquí en nuestro canal de YouTube, aquí en el programa, han dicho que el 100% y que sigan son miembros del Tren de Aragua y que sigan los vuelos de deportación para El Salvador. Y yo les voy a decir algo, si algo no me califica a mí y no me caracteriza es que yo defienda criminales porque toda mi vida profesional la he dedicado a perseguir a los criminales y a buscar pruebas contra los criminales. Y como yo suelo precisamente trabajar sobre pruebas, sobre evidencia, este tema para mí es muy importante porque se los he dicho anteriormente, si hay un venezolano que sea inocente, si hay un ser humano que sea inocente, lo que está viviendo en esa cárcel de El Salvador no es justo. Si a mí, cuando me acusaron de terrorista, yo hubiera llegado a este país y hubieran asumido como cierta la acusación que hay, que todavía existe sobre mí,
en la que me acusan de terrorista, de haber asesinado a un fiscal con una bomba, yo estaría en una cárcel como esa. Entonces yo no puedo simplemente cerrar los ojos y decir todos son criminales, sobre todo por los nombres, porque la verdad es que me sorprende que los venezolanos digan que por los nombres que tienen, por la lista que salió publicada, que por los nombres que tienen estas personas que están en El Salvador, eso los califica como delincuentes, es decir, nacieron delincuentes porque los nombres se los ponen a uno, la mamá, el papá, cuando uno nace. Entonces, sabemos que en Venezuela hay una generación que se llaman Yusneili, Yusbeli, Yumbirín, esos son los nombres que se colocaron no solamente en Venezuela, eso es en toda América Latina. Que Trump acuda al secreto de Estado para no revelar la información. Uno dice, bueno, ¿por qué no revelar los nombres de los criminales y las pruebas? Si lo que queremos saber, sobre todo, no solamente quiénes son inocentes, sino quiénes son responsables y de qué. ¿Por qué no mostrarle a la opinión pública quiénes son los asesinos, los ladrones, los secuestradores, los violadores que están en esa cárcel en El Salvador? Nosotros queremos saber los nombres, porque hay otra cosa, es que en ese vuelo no iban todos los que son, ni son todos los que iban. Lo que quiero decir con esto es que los criminales, los que han cometido crímenes aquí en Estados Unidos y han cometido crímenes en Venezuela, no todos están ahí, o no todos estuvieron en ese vuelo que está en El Salvador y no todos están en el SECOT. Hay dos particularmente cuyas pruebas tenemos, que fueron enviados a Venezuela. ¿Y ustedes saben lo que significa enviar un criminal a Venezuela? Protección. Lo están mandando a un país que protege criminales y que seguramente envió esos criminales para acá, para Estados Unidos. Entonces, no todo está bien hecho, señores, con respecto a estas deportaciones, porque a esos criminales que ahora les vamos a mostrar, habría que haberlos mandado o a El Salvador o que pagaran sus crímenes aquí en Estados Unidos, donde no es fácil una cárcel. Las cárceles aquí son bien complicadas, son muy duras como debe ser, son muy estrictas como debe ser. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo es posible que al menos dos criminales, que se los voy a mostrar ahora, hayan sido recibidos por Diosdado Cabello con besos, abrazos, con frases de te quiero, en vez de estar en esa cárcel del SECOT? ¿Y cuántas personas están en esa cárcel, en el SECOT, en El Salvador, que no deben estar ahí? Que debieron haber sido deportados, ¿ok? Debieron haber sido deportados porque violaron la ley de inmigración aquí en Estados Unidos, muchos de ellos, por cierto, habían entrado con la aplicación de CBP One. Es decir, entraron legalmente porque esa aplicación la instituyó el gobierno de Joe Biden, que era un gobierno legítimo en ese momento. Bueno, vamos a comenzar con uno de los casos. Darwin Andrés Gómez. Este que aparece aquí, tenemos también un video, producción, para ponerlo. Para adelante, ya está en tu tierra. Abraza a su familia ahora. Un abrazo, patrón, abraza a tu familia ahora, ¿viste? Cometió crímenes aquí en Estados Unidos, por ahí tenemos también la ficha policial, no sé si producción la tiene para ponerla. Ahí la tienen, ahí tienen la ficha policial. Bueno, en vez de enviarlo al SECOT, cometió crímenes, está probadamente acusado de delincuente aquí, pateó incluso a un funcionario policial aquí en Estados Unidos. Bueno, lo mandaron a Venezuela. Y ustedes saben, repito, lo que le espera a un criminal en Venezuela, la protección de un gobierno que es criminal. Ahí tienen ustedes la imagen cuando patea al policía, después de haber robado. Entonces, ese no está en el SECOT. Ese está en Venezuela, repito, protegido. Hay otro caso, señores. El caso, vamos a poner el video de un greñudo recibido por Diosdado. Mira, déjame crecer pelo así ahorita. Dios te bendiga, vale. ¿Te lo supiste? Dale, pues, pendiente. Dios te bendiga. Tú eres surfista. Ponme la imagen que tenemos congelada del fulano surfista. Ahí lo tienes. Se llama Eduardo Palacios Castro. Eduardo Palacios Castro es un criminal. Este es un asesino. Yo no les voy ha matado incluso policías en Venezuela, para que sepan. Y miren cómo lo recibió Diosdado. Hay una víctima de este hombre que vive aquí en Estados Unidos que hoy se comunicó conmigo y me dijo, yo doy fe de que a mí trató de asesinarme. ¿Y está dónde? En Venezuela, protegido por un régimen que protege criminales. Entonces, ¿qué falló aquí?
¿Por qué no está pagando este melenudo, este greñudo? ¿Por qué no está en El Salvador? ¿Por qué no está en el SECOT? ¿Por qué no está en una cárcel aquí en Estados Unidos? Está en Venezuela, tranquilo, feliz y, repito, protegido por quienes seguramente lo enviaron para acá a cometer crímenes y a cometer delitos. Entonces, yo sostengo mi posición y sostengo mi posición de que así sea un inocente que está en esa cárcel del SECOT, hay que librar la batalla por ese inocente que esté en el SECOT. Que repito, una persona que haya violado la ley de inmigración, eso no es un delito que merezca una cárcel como la de El Salvador. La cárcel de El Salvador es para personas como estos dos individuos que fueron recibidos con besos y abrazos por parte de Diosdado Cabello, su jefe criminal. Bueno, creo que ya producción tiene a Jesús Reyes. Jesús, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Te atormentan las manchas? Te tengo la solución. Un diagnóstico médico, la aplicación constante de Newmelan y en 2 semanas, una piel sin manchas y lo mejor, una piel rejuvenecida mientras uses el Newmelan. En esta oportunidad quiero presentarles el tratamiento Newmelan que yo he creado hace 30 años y que está destinado a desaparecer las manchas de origen melánico que hay en cuerpo, en cara, dorso de manos, en regiones íntimas, y este tratamiento muy sencillo de hacer embellece la piel. Bien, Patricia, gracias a Dios, aquí todo bien, pero bueno, siguiendo todas estas noticias que tanto impactan a nuestra comunidad, todo lo que ha pasado en las últimas semanas ha sido muy crucial, sobre todo el tema del paro del TPS, ahora el tema de las deportaciones de venezolanos a El Salvador. Entonces hay que estar bien entendido de cómo funcionan las leyes, bien informado, pero definitivamente lo que está pasando ahorita es algo que ha dejado muchas personas sorprendidas, pero esperemos, Dios mediante, que muchas de estas acciones, sobre todo si son acciones que no son constitucionales, vayan a parar, porque como habíamos hablado en la última ocasión, existe un sistema de separaciones de poderes, de derechos, y es importante que se mantenga eso en este país. Bueno, hay una lucha, como lo venía yo diciendo mientras esperábamos la conexión contigo, entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo definitivamente, ¿no? Porque esto de que el Poder Ejecutivo, en este caso es Donald Trump, se niegue, por ejemplo, a entregar la lista y la información de los venezolanos que fueron deportados a El Salvador, la verdad es que es sumamente grave. A mí me parece que si no hay nada que esconder, ¿por qué no hacer pública toda la información? Sobre todo si son criminales, Jesús, todos los que mandaron a El Salvador. Así es. Así es, y de nuevo, o sea, yo pienso que todos estamos de acuerdo que si hay una persona que se le haya dado la oportunidad de presentar su caso y se determina por medio de un proceso debido, por medio de evidencias, que es una persona que cometió crímenes, que es una amenaza para esta sociedad, bueno, si tiene que estar en un centro de detención, pagar una condena después de ser deportada, eso es justo, eso es lo que la persona merece. El problema está cuando ya estamos poniendo en ese saco, si lo podemos llamar así, a personas inocentes. Y lo que pasa cuando no hay un debido proceso es que no se sabe con certeza si las personas que están siendo enviadas de esta manera a El Salvador son todos miembros del Tren de Aragua, o de ahí también hay personas, padres, personas de bien que quizás tengan un tatú y por el hecho de que son venezolanos están pagando una condena que no merecen pagar. Entonces, sabemos que hay demandas al respecto, sabemos que hay un juez federal que está solicitando al gobierno de Donald Trump que otorgue información, evidencias y los expedientes de estas personas que están siendo deportadas de esta forma a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, pero el gobierno parece no querer acatar estas normas, estas directrices de este juez federal. Entonces es algo que se va a tener que decidir lo más probable por la misma Corte Suprema. Esto es parte de algo más sistemático a nivel de inmigración, de tratar de restringir más las leyes migratorias, y de nuevo, aunque se entiende que tiene que haber más organización, pienso que desafortunadamente ya esta estructuración, si lo podemos llamar de esa forma, está afectando a personas de bien, y eso lo podemos ver con lo que es la posible cancelación del TPS, lo del programa de paro humanitario, y ahorita con detenciones de personas donde no se sabe con certeza si cometieron crímenes aquí o no.
Bueno, hoy, y lo vimos en tus redes sociales, por cierto, ahí fue que me informé, ya se publicó definitivamente el tema de la revocación del parol humanitario. Jesús, bueno, y lo del TPS no termina de decidirse porque ya esperábamos que la Corte tomara una decisión y tú también informaste en tus redes lo que había ocurrido, ¿no? Que se va a, digamos, a recibir información de las partes. El juez va a esperarse unos días para tomar la decisión. Entonces, hasta este momento no hay decisión judicial con respecto al TPS, de manera que simplemente llega hasta, creo que es el 4 de abril, el 5 de abril. Y en cuanto al parol humanitario, ¿a cuántas personas afecta esto, Jesús? Sí, estamos hablando más de 500.000 de personas, porque no es solo para la comunidad, nuestra comunidad venezolana, también nuestra comunidad cubana, personas de Nicaragua, personas de Haití, personas que entraron legalmente a este país, muchos de ellos que tenían la oportunidad de quedarse hasta 2 años de forma legal, y de la noche a la mañana se les ha dicho tienen 30 días para salir del país, si no tienen alguna otra opción migratoria, deben de salir del país. Cualquier beneficio que se les haya dado a las personas que ingresaron bajo el programa de parol quedarían eliminados. Así que es importante saber esto de nuestra comunidad, muchas personas que entraron de esa forma, que no depender de lo que es el parol humanitario, buscar otras alternativas legales, que las personas puedan asesorarse, buscar ayuda sobre esto, pero este es un programa que también se espera que vayan a haber retos legales allí también. De hecho, ya hay un juez federal en Boston que está considerando tomar un caso, justamente una demanda en cuanto a la eliminación del programa de parol. Pero hoy oficialmente se publicó que fue eliminado. El gobierno va a dar 30 días, que viniera siendo ya para el 24 de abril, que quedaría oficialmente eliminado. Mi llamado a las personas es que busquen otras opciones, así como lo hemos mencionado con el caso de TPS, porque ciertamente estamos viendo restricciones bien fuertes en estos momentos. Por ejemplo, las personas que tienen permiso de trabajo por parol humanitario, el permiso les llegaría también hasta el 24 de abril, Jesús. ¿Sabes qué hacer si resultas herido en un accidente? Primero, llama al 911. Segundo, saca tu teléfono y toma fotos de cada vehículo en la escena. Tercero, llámame a mí, abogado Jared Spinger. Me puedes conseguir aquí en hirejared.com. Recuerda, herido en un accidente, contrátame en hirejared.com o sígueme en Instagram como hirejared. Así es, bueno, de hecho muchísimas personas tienen el permiso hasta otra fecha, o sea, una fecha posterior a esa. El problema está que ya después de esa fecha no quedarían vigentes. Entonces hay personas que tienen el permiso de trabajo hasta 1 año más, 1 año y medio más, no lo pueden usar hasta esa fecha. Ya después del 24 de abril quedarían expirados, aunque todavía tengan una tarjeta que diga que lo puedan seguir usando hasta después. Entonces hay que tener cuidado con el tema de los permisos de trabajo y también con el tema de los permisos de viaje. Hay personas que aplicaron por medio del parol humanitario de permisos de viaje y planean salir del país. Muchos de ellos quieren tener una reentrada, muchos de ellos quieren visitar a familiares. Mi recomendación en este momento, y no para entrar en pánico, pero que simplemente no lo haga, que mejor busque alternativas legales para ya concretar su estatus legal aquí en los Estados Unidos y no arriesgarse a salir del país y tener que pasar un momento desagradable y quizás hasta no ser readmitido de vuelta. Incluso están recomendando que las personas con residencia tampoco viajen, Jesús, por ahora, ¿no? Sí, ahorita hay mucha especulación de lo que pudiera pasar con personas aún teniendo residencia, si pueden reingresar al país. Ahora, quiero aclarar ese tema. Si una persona tiene una residencia permanente, no tiene historial criminal, no ha tenido problemas con inmigración o algún asunto legal pendiente en los Estados Unidos, no debería de tener problema al viajar. Sin embargo, mi recomendación personal es que si no hay una necesidad de viajar ahora, es mejor no hacerlo. Ahora bien, ¿qué es lo peor que puede pasar? Si una persona, siendo residente legal, sale del país
y llegar a tener un problema con inmigración, el gobierno tiene que justificar por qué esa persona, primero, la puso en esa posición, en ese problema, y segundo, por qué ese individuo no puede ser readmitido como residente legal. Normalmente, aunque haya un problema para un residente, se le va a dar el chance de volver físicamente al país y tener una audiencia ante un juez de inmigración. Pero como dicen por ahí, el que no la ve, no la teme. Si una persona no tiene historia criminal, no tiene ningún problema legal, entonces el gobierno no puede simplemente y de forma arbitraria poner a una persona en un proceso de remoción. Jesús, en cuanto al parol humanitario, ¿puede ocurrir algo como lo que ha pasado con el TPS, que hay jueces que están estudiando si detienen esta medida gubernamental? Igual que, o sea, que congelen la decisión mientras se toma una decisión. 100%, y es lo que ya sabemos que lo más probable va a pasar, y esto un juez federal ahorita está estudiando esa posibilidad en Boston, unas demandas que se están planeando hacer en esa ciudad para beneficio, bueno, de todas las personas que van a ser afectadas por esto. Y por eso también bien interesante y de mucha relevancia eso que mencionas, Patricia, lo del tema de el poder judicial en este país, lo que son las instituciones. O sea, todo eso va a salir a relucir mucho en lo que es este mandato del presidente Trump, porque sabemos que aunque tiene una agenda y quiere hacer ciertas, digamos, cosas, cambios radicales aquí en los Estados Unidos, sabemos que hay varios de esos cambios posiblemente se les esté pasando la mano y ya se esté asumiendo poderes que no le pertenecen o por lo menos no de la forma apropiada. Entonces, independientemente estemos de acuerdo o no con el presidente Trump, y yo sé que, bueno, las personas que ven este programa no están en contra, otras están a favor, pero yo pienso que todos estamos de acuerdo que las personas deben de tener un debido proceso, que se deben de respetar las instituciones, que se deben de respetar la Constitución, y que independientemente quién sea el presidente, esos son valores fundamentales que se tienen que proteger bajo todas circunstancias. Entonces ese es el trabajo ahorita de la rama judicial, es el trabajo también de los abogados, que por cierto, ahí también la administración hizo un comunicado que va a estar dispuesto a prácticamente meter en problemas a abogados que quieran retar eso te lo quería preguntar. O sea, ahora nadie se va a atrever a meter una demanda porque entonces es que yo siento que estoy con Chávez al lado, de verdad. Sí, bueno, me parece interesante. A ver, claro, si estamos hablando de personas o abogados que hacen, digamos, algún tipo de acción fraudulenta, eso tiene todo sentido, pero es simplemente retar con fundamento al gobierno, eso no me parece, no solo no me parece bien, es algo que es ilegal, no es constitucional, y somos justamente nosotros los que tenemos que proteger las leyes en este país. Claro. La Constitución, y entonces no, de hecho para nada, yo pienso que más bien esto nos motiva siempre y cuando sean demandas justas, como lo que se está haciendo con el TPS, posiblemente lo que vaya a pasar con el parol y con otros programas que haya fundamento. Por ejemplo, si estamos hablando de eliminar, que por cierto en la audiencia con el juez Chen, uno de los argumentos del gobierno es que las condiciones de Venezuela habían cambiado. ¿Cómo se va a decir eso cuando el mismo Departamento de Estado de los Estados Unidos dice lo contrario? O sea, que tenemos una misma administración que tiene información que no es precisa y que, bueno, por un lado están diciendo una cosa, por otro lado están diciendo otra. Entonces, esos fallos se tienen que salir a la luz, se tienen que presentar, y el gobierno tiene que saber que tiene que regirse un sistema de leyes, de separaciones de poderes, y que aquí no existe un rey, independientemente hay un presidente, aquí es un país de leyes, de separación de poderes, de fundamentos legales que se tienen que respetar a toda costa. Es que lo que tú dices es contradictorio totalmente. Están imponiéndole sanciones a los países que le compren petróleo a Venezuela. Además, el presidente Trump habló del peligro que significa en Venezuela, estoy hablando del gobierno de Maduro para Estados Unidos, entonces no se entiende que digan que en Venezuela las cosas ya se han normalizado, ¿no? Así es, el mismo Departamento de Estado dice lo contrario, y así como bien dices, la información que todos los grupos de derechos humanos,
del mismo Departamento de Estado, la información que se maneja es que hay violaciones de derechos humanos, que ahorita hay personas, de hecho hasta ciudadanos americanos y muchísimos opositores que están cumpliendo condenas por el simple hecho de no pensar igual que el gobierno o haberse atrevido a demandar al gobierno o a protestar en contra de un régimen ilícito que hay ahorita en Venezuela. Entonces, es desafortunado ver esa parte de lo que está pasando en este país, pero de nuevo, gracias a Dios existe este sistema donde si un presidente trata como que de expandir sus poderes, ya lo pueden tener, digamos, bajo control, en el sentido de que tiene que respetar las leyes y el fundamento de este país, que nadie está encima de la ley. Otra cosa, Jesús, que ya está, se está publicando información en las redes, es que van a revisar las solicitudes de residencia que están, digamos, marchando o que están en proceso y que son las residencias por refugio o por asilo político. El que no la debe no la teme. Una persona que le hayan dado su residencia porque fue víctima de persecución, porque pudo comprobar su caso, no tiene nada que temer. Y esto de revisión de casos no es nada nuevo. Esto es algo que se ha dado con muchos otros tipos de casos. De hecho, hasta se ha dado en casos donde la persona ya le han dado la residencia. Casos donde personas tienen su residencia ya por un tiempo, pero después cuestionan algo que se haya dado. Entonces, si una persona hizo sus trámites bien, no hizo nada chueco, entonces no debe tener ningún inconveniente. Puede que sus solicitudes de residencia tarden un poco más, pero bueno, lo importante es saber que si se hacen las cosas bien, como hemos mencionado, las personas que hagan sus cosas bien, que sean honestos en los trámites que ellos hacen, en la información que se le da inmigración, independientemente haya este tipo de auditoría, no tiene nada de qué preocuparse. Lo que sí, Jesús, es que los procesos van a ser mucho más lentos ahora, yo estoy segura de eso. Sí, los procesos se van a alargar. Ahora, lo bueno es que en la gran mayoría de esos procesos donde una persona, o yo diría todos los procesos donde una persona aplica una residencia, tiene el derecho a aplicar un permiso de trabajo, tiene derecho a aplicar a un permiso de viaje, aunque quizás no sea muy buena idea usarlo ahora, pero sí pueden usar sus permisos de trabajo y por el simple hecho de que se está sometiendo una solicitud de residencia, y al obtener ese recibo de la aplicación, la persona está totalmente amparada. O sea, que puede que antes la persona no haya tenido un estatus legal o la persona se haya quedado indocumentada, pero está aplicando a su residencia. Eso de por sí ampara a la persona y eso es buenas noticias porque puede permanecer en los Estados Unidos de forma legal hasta que ya haya una determinación final en su caso de residencia. Bueno, Jesús, seguimos en contacto. La noticia tal cual como lo dijimos el año pasado, la noticia ahora toda tiene que ver con inmigración. Todo ahorita es inmigración, pero no podemos perder las esperanzas que las cosas se van a mejorar. Claro. Estamos en tiempos difíciles, no es un secreto, pero esto vamos a salir todos juntos, sí, con la ayuda de Dios. Ahí es de verdad un pánico colectivo y es lógico, es lógico. Gracias, Jesús. Sí. Gracias, Patricia, un abrazo. Bueno, con esto me despido hasta mañana.